Una pequeña tarjeta blanca. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos era atea por autonombramiento, agnóstica de tiempo parcial y antagonista de tiempo completo. Antagonista contra todos y todas las cosas en general, y contra Dios en particular. Esto se debía en parte, supongo, a mis intentos de aferrarme al concepto de Dios de mi niñez. Nunca hubo una mujer más descarriada, confusa e impotente como lo era yo. Parecía que había perdido la fe, primero en mí misma, luego en la demás gente, y finalmente en Dios. Solo había una cosa buena en mi rechazo a creer que yo tenía un creador, liberaba a Dios ciertamente de una responsabilidad embarazosa. Aunque ya había tenido una experiencia espiritual la noche que llamé a Alcohólicos Anónimos, sin embargo no me di cuenta hasta después. Vinieron los ángeles trayendo un mensaje verdadero de esperanza, y me hablaron acerca de AA. Mi padrino se rió cuando negué que había rezado pidiendo ayuda. Le dije que la única vez que había mencionado a Dios fue cuando, en mi desesperación al ser incapaz de emborracharme o parar de beber, había gritado, Dios, ¿qué voy a hacer? Él me replicó, creo que esa oración fue muy buena como primera vez para una atea. Además tuvo una respuesta. Y así fue. En un estado más de rigor mortis que de severo guayabo fui llevada a mi primera reunión de AA, a algo más de 100 kilómetros de mi pueblo. En el camino visitamos la casa de una AA, y mira por primera vez la oración de la serenidad, en un cuadro colgado en la pared. Fue impactante. Pensé, nuevamente estoy metida en otro enredo a causa de mi bebida, como de costumbre. Por amor al cielo, espero que esta oración no tenga que ver nada con AA, y premeditadamente, evité mirar en esa dirección el resto de la tarde. Poco podía suponer que, empezando 24 horas después, la oración de la serenidad sería mi compañía, esperanza y salvación durante 5 horripilantes días y noches. Por la noche, después de que llegamos a la reunión cerrada de AA, toda mi actitud empezó a cambiar, a pesar de mí misma. Estas gentes tenían algo de lo que yo carencia. Y yo lo quería, después aprendí que lo que ellos tenían era un poder que los impulsaba, Power Drive, y un poder que los guiaba, Power Steering, y que la fuente de poder era un Dios amante tal como ellos lo comprendían a él. Ellos actuaban tal como si yo fuera una respuesta a una oración y como si verdaderamente me quisieran ahí. Maravillosamente, el que estos AA creyeran en mí misma, y finalmente en Dios. Una de las mujeres me entregó una pequeña tarjeta blanca que tenía impresa la oración de la serenidad. ¿Qué tal si yo no creo en Dios? Le pregunté. Se sonrió maliciosamente y dijo, bueno, yo creo que Él sí cree en usted. ¿No dice usted que está lista de hacer cualquier cosa para dejar de beber? Y añadió, simplemente aférrese a esta tarjeta mientras esté viva. Si se siente tentada a tomar ese primer trago, léela. O léela también. Si se enfrenta con cualquier otro problema demasiado grande, para que pueda manejarlo usted sola. En la casa, exactamente 24 horas después, comencé a aferrarme a esa pequeña tarjeta, mientras estaba viva. Mi esposo, de 25 años, entró en delirium tremens. En su locura, me prohibió telefonear o ir a pedir ayuda. Durante 5 días y sus noches, no dormimos en lo absoluto ninguno de los dos, y hubo ratos en que me convertía en parte de sus pesadillas y mi vida se encontraba amenazada. Durante todo ese tiempo, nunca permití que la rajeta me dejara. Leí y releí la oración de la serenidad. Aunque la casa se encontraba tan bien equipada de licor como un pequeño bar, el milagro de todo esto fue que no tomé un trago, yo, que había resuelto siempre todos mis problemas con tragos fuertes. En su lugar, empuñé esa pequeña tarjeta y murmuré las palabras una y otra vez durante 5 días y noches. No recuerdo haber tomado ninguna decisión de creer. Solo sentí que el Dios de esa gente de AA podía tener compasión de mí y ayudarme. Pero con certeza llegué al convencimiento que yo era impotente. Como establece nuestro texto básico. Algunas veces el alcohólico no tiene una defensa mental eficaz contra el primer trago. Excepto en muy raros casos, ni él ni ningún otro ser humano pueden proveer dicha defensa. Su defensa debe llegar a un poder superior. Todo esto, tan pronto después de mi primera reunión. La experiencia total causó en mí el que escuchara atentamente a los historiadores de. Como ellos llegaron al convencimiento, también me llevó a leer y releer el capítulo Nosotros los agnósticos, en el texto básico, y lo escrito sobre
El mismo asunto en el libro Los 12 Pasos y las 12 Tradiciones. Por fin, llegué a la conclusión que había un camino más fácil y placentero, más fácil que cualquier cosa de las que había intentado por mí misma, antes de yo llegué a creer. Para que no se me olvide, aún conservo la pequeña, maltratada, borrosa tarjeta con la oración de la serenidad, la cual salvó mi cordura y mi sobriedad y devolvió la fe en el Dios de mi comprensión. Brighton, Colorado.